largo reunión, congreso de la sección de cardiología clínica y que tiene como título, es la conferencia de clausura, que se le cambió el título, y es la conferencia Dieta Cardiosaludable, mitos y realidades, ¿no?, que está patrocinada por el Centro de Información Cerveza y Salud, ¿no?, y que nos la dará en su momento por doña Sara Fernández Cucala, que es periodista y experta en gastronomía, en vinos, etcétera. Es una periodista que tiene mucho que ver con el tema de la alimentación, ¿no? Bien, yo en primer lugar quiero, lógicamente, pues felicitar a la Junta Directiva de esta sección por el logro de este congreso, que me consta que ha tenido una audiencia mayor de la que hay ahora, que es el último día, un sábado a estas horas, ya es difícil mantener esa audiencia. Quiero también agradecer, como presidente de la Fundación Española del Corazón, pues a la Junta Directiva y en particular a su presidente y amigo Vivencio Barrios, ¿no?, el que me haya invitado a moderar esta conferencia de clausura. Y decir que hace escasamente 2 semanas recibí una carta de la organización diciendo que se cambiaba el título, el nombre de la conferencia, y la conferencia de clausura se le iba a nominar la conferencia del doctor Alfonso Castro Beiras, ¿no?, y que me rogaban, les gustaría que preparase unas palabras, ¿no?, en honor de Castro Beiras, ¿no? Entonces yo pues tengo que hacer un breve memoriam de él. Decir que a todos, prácticamente todos le conocíais, nos abandonó hace ahora 2 meses, ¿no?, sin previo aviso. Nuestro compañero, y en el caso concreto mío, pues era muy amigo, éramos muy amigos, y que lo hizo pues de una forma rápida, prematura, dura, casi cruel, ¿no?, la forma como nos abandonó, y de consecuencias, pues lógicamente, pues funestas, ¿no?, que va a tener a nivel familiar y sobre todo también para el mundo de la cardiología española, ¿no? Una breve historia para alguno que no lo conozca. Él era pues gallego, como todos probablemente sabéis, de nacimiento en la profunda Galicia, en la Galicia esta del medievo, Santiago de Compostela, donde no solo era originario gallego, sino ejercía de gallego también, sin ánimo peyorativo, ¿no? Estudió en Santiago de Compostela, se formó, se trasladó a Puerta de Hierro, donde ahí hizo pues su formación en medicina interna y en cardiología, y decidió no aceptar la oferta de Puerta de Hierro para ejercer allí, sino que se trasladó a La Coruña, al complejo Juan Canalejo, donde desarrolló pues un área del corazón, y ese es uno de sus méritos. Él alcanzó ahí solo pues el top de lo que se puede prácticamente alcanzar a nivel de la vertiente, diríamos, asistencial, puramente de cuidados de enfermera, que es el director del área del corazón, y todo lo que eso conlleva desde un aspecto de gestión clínica. Alcanzó también el mayor alto grado académico, compitiendo de alguna forma, entre comillas, con Santiago de Compostela, y llegó a ser catedrático de medicina, y también llegó desde un punto de vista, diríamos, administrativo, ya de esa parte fuera de la académica y fuera de la asistencial, pues llegó a ser lo más en la Sociedad Española de Cardiología, llegó a ser un presidente que marcó mucho y que modernizó la Sociedad Española de Cardiología, y llegó a nivel de la Administración Sanitaria también a ocupar cargos muy importantes, desde el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, con ambos partidos, con PP y PSOE, hasta director técnico de estrategias y de planes estratégicos, como fue el de la cardiopatía isquémica, etcétera. Fruto de ello fueron muchos reconocimientos que se le hicieron, y que yo no voy aquí a listar nada, ¿no? Sí voy a decir ya algo más en relación a la memoria de cuando desaparece pues cualquier persona de unas características como era él,
pues aparece un cúmulo de necrológicas, obituarios o memorias, lo que sea, en diferentes medios de comunicación, tanto locales como a nivel incluso general. En el ABC lo hemos leído, o en revistas como aparecerá la Revista Española de Cardiología, o incluso actualmente las redes sociales, ¿no? Y donde pues se lo escriben muchas personas, más o menos amigos, ¿no?, del fallecido, o mejor, del desaparecido, ¿no? Y lo que todos estos obituarios tienen en común es la plétora, ¿no?, de términos, de adjetivos y sustantivos que de alguna forma reconocen e incluso exaltan, ¿no?, los valores y las cualidades, incluso las virtudes de la persona ya desaparecida, ¿no? Qué lástima que no hayan hecho ese reconocimiento en vida, aunque solo sea la mitad de lo que dicen en los obituarios, ¿no? Yo he leído 9 de estas necrológicas, he leído, y van a aparecer más, y la verdad que tengo que reconocer que algunas me han causado cierta sorpresa por lo que escribía y quién lo escribía, ¿no? Pero yo que sí puedo decir que conocía a Alfonso bastante, porque he trabajado con él en común, tanto a nivel personal como a nivel profesional, tanto en la Sociedad Española de Cardiología como a nivel del Ministerio, pues yo sí destacaría pues unas cualidades que yo creo que son las que a mí me parecen más específicas de él y que de alguna forma adornan, ¿no?, esa figura de Alfonso, o adornaban la figura de Alfonso Castro Beira, ¿no? Y una de ellas, que no la he visto escrita, porque se habla de la persona, del aspecto personal, desde el aspecto profesional, se habla de la generosidad, etcétera, etcétera, pero yo creo que la persona, la característica o la virtud más importante de Alfonso era la prudencia. La prudencia, yo estuve en Santo Domingo de Silos el año pasado y entonces pues ahí el prior pues hablaba de que era la mejor de las 7 virtudes, ¿no? Yo no soy especialmente un católico practicante, pero hablaba de la prudencia. Y entonces ese talante que algunos lo veían como introvertido, Alfonso era probablemente un talante más reflexivo que introvertido, ¿no? Y era, yo creo, una de las características o virtudes de él, ¿no? Y junto con la coherencia, ese era otro aspecto de Alfonso. Alfonso era muy coherente con lo que predicaba y con lo que hacía, ¿no? Y otra tercera, y no me quiero extender más porque indudablemente todo esto hace que aparezca una persona inteligente como era él, era el visionario, ¿no? Y que algunos la han definido como la clarividencia, ¿no? Alfonso era clarividente, parecía que era un adelantado y que adivinaba cómo iba a ser el futuro de la medicina en general y del tema cardiovascular en particular, ¿no? Y yo creo que esto pues, es lo que le confería a él el autoritas, ¿no? Él tenía las dos grandes cualidades que puede tener cualquier dirigente. Tenía poder, porque el poder se lo otorgaban, pero también tenía ese, diríamos, autoridad intrínseca que le confiere la personalidad de él, ¿no? Y yo ya termino y ya quiero decir que bueno, pues que la cardiología, la medicina, pero en particular la cardiología española, tanto a nivel de entidades como es la Sociedad Científica, la SEC, como la Administración Sanitaria, ya no hablo de la Consejería de Galicia, sino a nivel del Ministerio, siempre estarán en deuda con Alfonso Castro Beiras, ¿no? En este sentido, deciros que la Sociedad Española de Cardiología, el día 12 de mayo a las 5 de la tarde, se va a celebrar un homenaje ahí en la Casa del Corazón, conjunto Sociedad Española de Cardiología, Ministerio de Sanidad, y que yo creo que nunca saldarán la deuda que tienen contraída con lo que fue, lo que aportó Alfonso Castro Beiras. Muchas gracias y doy la palabra aquí a Sara. Muchas gracias. Esto es para el PowerPoint, ¿no? Me imagino. Esto es para... Sí. Vale.
Bueno, gracias sobre todo por quedaros en este ratito. Antes sé que es el momento ya de irnos a comer y de estar en otro momento del día. Voy a ser breve y desde luego ya vamos a bajar el nivel del lenguaje y el nivel del discurso. Os agradezco que me hayáis invitado y me habéis hecho pasar un rato un poco malo durante todos estos días porque, decía yo que soy periodista gastronómica, y diréis que es una periodista gastronómica, pues simplemente soy una voz de lo que sucede a nivel culinario en este país. Decía, ¿qué voy a comentarles yo? ¿De qué les voy a hablar? Hablar de mitos dentro de la alimentación creo que lo sabéis vosotros o ustedes muchísimo mejor que yo. Y empecé a recordar y ese recuerdo me llevó a mi propia realidad. Y me di cuenta, no es que me dé cuenta, es que lo he vivido así y lo sigo llevando en el corazón, que soy la pequeña de 5 hermanos y mi padre murió de su tercer infarto del corazón cuando yo tenía 18 años, a sus 54 años de edad. Yo viví la enfermedad de mi padre desde que era muy pequeñita y después a lo largo de mi adolescencia, con lo que yo y mis 5 hermanos vivíamos rodeados de lo que nos divertía llamarlo la dieta sin, que era sin nada. Tomábamos el queso fresco sin sal, tomábamos todos los pescados, las carnes, el pollo, el conejo, obviamente las grasas cero en mi casa, todo al horno, mi madre utilizaba el vapor. En casa había un gran problema siempre, que era ¿qué preparo yo hoy de comer? O sea, mi madre, y esto bueno, es un poquito machista, pero es verdad, la que cocinaba era mi madre, estaba todos los días dándole las vueltas a la cabeza diciendo, bueno, ¿yo qué hago de comer para 5 hijos más para un marido que tenía problemas de corazón? Ese problema, que puede sonar hoy, han pasado ya pues casi 30 años, ha pasado mucho tiempo, ese problema sigue siendo un problema latente en este país. La gente que tiene problemas del corazón no sabe cómo alimentarse. Sí, van al cardiólogo y les dice, o a su médico de cabecera, etcétera, dice, tienes que comer bien, tienes que hacer deporte. El deporte no es el mismo para todo el mundo y comer bien, el concepto de saludable o comer bien no es igual para todo el mundo. No es igual para mí que para un señor que vive en una braña asturiana y que para él comer bien significa tomarse, por ejemplo, un plato de faves, que es lo que generación tras generación han tomado toda su familia. Entonces, empezamos a hablar un poco del tema del lenguaje, de cómo nos comunicamos y de si nos entienden o no nos entienden cuando vamos al médico. Lo acaban de decir hace poquito, es el morir de un infarto de corazón es algo desgraciadamente habitual, ¿no? Todos los días o casi todos los días encontramos una noticia de alguien famoso o sabemos de alguien que está padeciendo esta enfermedad. Saben mejor que yo que el factor de riesgo es el estrés. Ese estrés lleva a una mala alimentación y esa mala alimentación nos lleva a la obesidad, al sobrepeso. Todos sabéis de prevenciones, si habéis hablado ahora, me ha gustado del médico de familia antes cuando lo ha dicho, ¿no? Si sabemos cómo prevenirlo, ¿por qué sigue muriendo gente del corazón? Yo creo que una de las razones es porque hay una mala comunicación. Una mala comunicación donde la gente que padece esta enfermedad no nos entiende. No les entienden a ustedes ni les entienden a nosotros, que somos los medios de comunicación y que ahora hablaré de ello, informamos habitualmente mal. Tenemos cabeza, por eso nos distinguimos como ser humano, ¿no? Tenemos ese pensamiento y esa razón, pero la cabeza es muy peligrosa si no sabemos dominarla. Es decir, que vivimos inmersos en un continuo bombardeo de sentimientos y de pensamientos y de recuerdos. Nuestro recuerdo gustativo forma parte de nuestro recuerdo sensorial. Voy a poner una diapositiva donde se ve ese acto normal que seguramente cualquiera de ustedes lo relaciona, que es el relacionarnos con los demás, el relacionarnos con el mundo, supone el ser un poquito más felices, ¿no? Vivimos en esos recuerdos, en esos sentimientos, en esas emociones, en eso que me ha gustado mucho, lo he leído más de una vez, que se llama la nostalgia de los olores, de las texturas, de los sabores de toda nuestra infancia. Nuestros gustos, nuestras apetencias, la alimentación es el reflejo todo de un aprendizaje que tenemos desde niños, que recibimos a través del núcleo familiar, a lo que con el paso de los años le dedicamos ese aprendizaje, le vamos añadiendo lo que nos dan las imágenes, lo que los medios de comunicación informamos, lo que leemos en los libros, todo contribuye a crear en nuestra mente las creencias, las fantasías y las leyendas, que es lo que me ha traído hoy aquí. Es decir, todas las fábulas y todos los mitos que generación tras generación hemos aprendido pueden influir en la manera en la que nos comportamos a nivel
de ponernos en una mesa y comer más o menos bien. Eso afecta a nuestra salud de una manera pues, positiva o negativa. Llevo un ejemplo. El día 15 de marzo fue el Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular. Y diversos medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia para sacar artículos relacionados con esto. Algunos de ellos nos hacían la lista de los top consejos. En lenguaje periodístico esto de los top consejos o de los 10 mejores, etcétera, etcétera, es algo que normalmente atrae mucho la atención del lector, con lo que se suele utilizar mucho, ¿no? Los top consejos para cuidar el corazón a través del estómago, decía. Dice la importancia del desayuno, el sustituir la sal por salsas condimentadas con un buen aceite de oliva extra virgen, utilizar hierbas aromáticas, limón, lima, naranja, evitar embutidos y carnes con excesivas grasas, aliarse con el horno, con la plancha, utilizar el vapor, etcétera, etcétera. Pero indagando más en las redes me encuentro bueno, sabéis que San Google es el gran enemigo de todos nosotros porque buscamos cualquier enfermedad en San Google y nos dan a veces informaciones erróneas. Pero me pongo a buscar y encuentro una página que seguramente conocerán que se llama fundaciondelcorazon.com. Una señora llamada Lolita de Guadalajara preguntaba: ¿qué alimentos no son aconsejables para enfermos del corazón? La respuesta era: se debe seguir una alimentación cardiosaludable, variada y equilibrada, evitando que aquellos alimentos que contienen abundante grasa saturada, grasa trans y colesterol. Grasa saturada, grasa trans, colesterol. Mi madre tiene 74 años ahora mismo y os puedo asegurar que no sabe lo que es una grasa trans. Ni idea. Yo creo que hay que empezar a cambiar ese lenguaje y hablar con claridad. Decir, mirar las contraetiquetas. Nada de bollería industrial, obviamente. Nada de esas pizzas que se meten al horno y se hacen rápidamente. Nada de patatas fritas, ni de panchitos, ni de cosas, snacks que normalmente solemos tomar en un aperitivo. Nada de productos precocinados, empanadillas, croquetas, helados o cremas, galletas, donuts, etcétera, etcétera, etcétera. Margarina. También todo esto hay que contribuir, no solamente decir el no, 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 sino también intentar motivar con el sí y ser positivos. Es decir, no puedes tomar todo esto que es tan habitual en nuestra vida, pero, por ejemplo, sí podrías tomar platos ricos con pollo, pavo, conejo, utilizar nuestro aceite de oliva extra virgen, que es fantástico, pescados, el pescado azul, las verduras, las frutas, los alimentos ricos en magnesio, en frutos secos, cereales, legumbres, etcétera. La desinformación lo que nos conduce realmente es a crear fantasmas. Entonces llegan los mitos de es que si tomo chocolate me va a salir mucho acné en la cara, o que los huevos son malísimos para todo, deja de comer huevos, o que los hidratos de carbono son culpables de que engordemos, de no beber agua durante la comida porque te hinchas y entonces engordas más, ¿no? Que los productos light no engordan. El producto light, esto es un tema muy interesante, que es la publicidad y el marketing dentro de los envases de los alimentos. Realmente estamos llenos de errores, ¿no?, en este concepto. El que el pan tostado tiene menos calorías que el pan fresco y un largo etcétera de mitos, leyendas y, en cierta manera, falsedades dentro y relacionados con el mundo de la alimentación. Todos estos tabús, todas estas mentiras nos llevan a ser autodidactas. Es decir, que como pensamos todas estas cosas, decimos, yo ya me busco la vida, yo ya me creo mi menú y yo ya me alimento como yo quiera, sin consultar ni al médico ni a nadie más. La razón de todo esto es, al final uno acaba comiendo lo que no debe y eso lleva a unos índices de obesidad bastante importantes. La Organización Mundial de la Salud definió la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Y en España, en el 2015, se nos pusieron los pelos de punta a todos, porque salieron los índices de obesidad en el mundo y España estaba en el 9º puesto. Los de la dieta mediterránea estábamos en el 9º puesto. He realizado una pequeña encuesta. Estos días ha habido 2 salones muy importantes a nivel culinario, el Salón del Gourmet hace unos días y una feria de alimentación más popular hace escasamente como unos 15 días. Y realicé una encuesta entre gente con distintos tipos de estudios, edades y economías, y la pregunta que le hice era muy sencilla. ¿Qué entiendes por dieta mediterránea? Me llevé una gran sorpresa al ver que un porcentaje, pequeño, pero un porcentaje de esas personas entrevistadas me dijeron que una dieta mediterránea es una dieta y, por lo tanto, algo malo. Esa ha sido una de las contestaciones. Otro ha dicho, prohibición, tristeza a la hora de comer, vamos, que todo lo que conlleva una dieta. El porcentaje más elevado decían, es comida sana, estar sano, todo aquello que nosotros no hacemos. Y solamente 2 personas que entrevistaron, fueron 25, se aproximaron a lo que es una dieta mediterránea.
No voy a deciros ni a definiros qué es una dieta mediterránea, porque creo que lo sabéis todo el mundo. Sabéis que en el 2013 la UNESCO incluyó la dieta mediterránea en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad, y en esa descripción sí voy a matizar ciertas cosas de esa descripción, porque son muy interesantes para entender qué ocurre a vuestros pacientes. Hablaba de conservar, transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos. Hablaba de los fundamentos de identidad y continuidad culturales de las comunidades de la cuenca del Mediterráneo. Hablaba del momento de intercambio social y comunicación y habla de un modo de vida. La dieta mediterránea no es más que una dieta, y la dieta significa, como creo que saben todos, manera de vivir y régimen de vida. Es decir, no es algo malo, es simplemente una forma de afrontar la vida. El acto de comer es un acto de socialización. Comemos por necesidad, pero también comemos porque queremos relacionarnos con el resto del mundo. En el año 2012 se realizó un estudio en la Universidad de Oviedo que a mí me ha parecido muy interesante, que habla sobre el acto de comer solo. Y se llegó a la conclusión en ese estudio de que comer sin compañía se traduce a comer más rápido, comer peor y de una manera menos saludable. Una tendencia que se vuelve más acusada, según ese estudio, en los varones que en las mujeres. Cuando se come solo, se dice, y dice el estudio, se tiende al alimento precocinado, a descuidar el aprovechamiento de la despensa en la nevera. Es decir, nos hacemos súper perezosos a la hora de ir a hacer la compra, porque dices, ¿para qué voy a comprar para mí solo, ¿no? El menú de una persona que come sola se caracteriza porque su ingesta es muy inferior en calidad y en variedad que si, por ejemplo, comiéramos en compañía. Después, hablaba también ese estudio de que somos mucho más, nos gusta más comer con gente cuando hacemos la comida, la cena o el aperitivo, y en cambio somos más solitarios cuando desayunamos, almorzamos o merendamos. Si este tema de comer solo lo aplicamos a las personas que tienen, o sea, si lo aplicáramos a una persona que tiene un tipo de intolerancia o problema de salud, lo relacionaríamos con los siguientes factores. Es decir, se le aplica una dieta estricta, imposibilidad de comer o de disfrutar de un menú saludable con cierta gente, por lo tanto, llevaría a lo que le ocurrió a mi padre: soledad, tristeza, un poco de aislamiento social. Para mí el acto de comer tiene 3 líneas. Una, la necesidad de sentirse bien. Otra, ser feliz. Como sacias las ganas, eres más feliz. Y 3, la necesidad de relacionarse durante o después. Tenemos en España un gran invento que se llama la sobremesa. En los últimos 40 años, voy a hablaros de gastronomía, han sucedido 3 revoluciones culinarias muy importantes que luego explicaré por qué tienen relación con el tema cardiovascular. El primero vino de Francia, vino con el señor Paul Bocuse, que lo tenemos ahí con el Ratatouille, el personaje de cine. Paul Bocuse fue el padre de la nueva cocina. Introdujo una serie de conceptos donde comenzaban a preocuparse por la alimentación y por intentar cuidar el producto al máximo. Después de él, llegó hacia el año 74, Juan Mari Arzac y Pedro Subijana, que son estos 2 caballeros, arriba está con Elena también Juan Mari, protagonizaron lo que llamamos y conocemos, y a lo mejor alguna vez lo han leído, la nueva cocina vasca. Y en el siglo XXI llegó la revolución a los que los periodistas acabamos llamando la revolución de las tecnoemociones, que nos trajo y vinieron de la mano de Ferran Adrià. Decía que tiene que ver todo esto con la dieta cardiovascular. Pues tiene que ver mucho, porque gracias a todos ellos, esa inquietud por extraer el ingrediente, su máxima expresión, por hacer de un plato una obra de arte, por profundizar en texturas, en los aromas, en los sabores, hemos dado un gran paso en el recetario de nuestro país. Que no nos olvidemos que el recetario de nuestro país era muy contundente en grasas y sigue siéndolo en muchos niveles. De la cocina de la subsistencia hemos pasado a la cocina del placer, del abuso calórico a la búsqueda del equilibrio, del sabor libre de salsas innecesarias empezamos a hacer platos mucho más pensados y mucho más saludables. A partir de esa revolución que cabezó Arzac y después Ferran Adrià, la cocina se mete en el laboratorio, se comienza a trabajar con científicos, con investigadores. El objetivo es salvar las tradiciones, pero haciendo de ellas el reflejo de esa famosa dieta mediterránea de la que tanto nos jactamos. Fundaciones como la del Bulli o la Fundación Alicia son claves en el estudio saludable y adaptable a ser cada vez al menos un poquito más felices comiendo. El siglo XXI es la era de la cocina al vacío, de la runner, de la cocina a baja temperatura, también de las esferificaciones, sí, y de los caviares, y de las espumas y de los aires. Es la cocina
de la tradición renovada. El siglo XXI es la vuelta a los orígenes, pero metidos en una nave de modernidad. Es la búsqueda del sabor, del ingrediente, de la sencillez. Es la vuelta al campo, a las huertas, a la pesca sostenible y al mimo de la ganadería. Ferran Adrià, Pedro Subijana, Arzac han sido los maestros de otro séquito de chefs que también están aprendiendo y haciendo que esa realidad entre ciencia, investigación y alimentación se haga posible en un plato. Y hablo de gente, por ejemplo, como Andoni Aduriz o Eneko Hacha en el País Vasco, Carme Ruscalleda o los hermanos Roca en Cataluña, o me apetece mencionaros el ejemplo de un chef como es Mario Sandoval, 2 estrellas Michelin en Madrid, cuya cocina de laboratorio pasa por el estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y con él ha creado cosas verdaderamente interesantes como el mapa de los sabores, el estudio de los polifenoles en el vino y las bebidas fermentadas, o el análisis sobre los beneficios del huevo, entre otras muchas investigaciones. ¿Esto qué ha hecho? Pues que hoy en día una persona que tiene problemas cardiosaludables, que tiene problemas de corazón, pueda sentarse en una mesa y disfrutar de un menú de alta cocina sin ningún tipo de problema, porque esa alta cocina se está adaptando a esas carencias o a esos problemas de alimentación que pueden tener determinados pacientes. También el siglo XXI, me apetecía mencionar esto, entre otras cosas porque últimamente, si han visto la tele últimamente lo habrán escuchado, es el siglo de los superalimentos. Buscando la definición de superalimentos dice: aquellos alimentos que poseen gran cantidad de nutrientes que no son solo necesarios para el organismo, pero que también aportan beneficios extras a la salud, de forma natural, sin agregados ni procesos. Se habla como superalimentos del ajo negro, de algún tipo de algas, de la cúrcuma, de la espirulina, del jengibre, de las semillas de chía, del aceite de oliva extra virgen. Nosotros, los periodistas, tenemos un papel súper importante a la hora de comunicar temas sobre salud, de transmitir las tendencias de la alimentación. Pero nuestro compromiso consiste sobre todo en transmitirla bien, sin crear nuevos tabús. Es decir, hace muy poquito en la televisión se ha hablado de esto, de los superalimentos, y se han dicho 2 cosas que realmente nos han puesto un poco en alerta a todos los periodistas, que ha sido: si tomas aceite de oliva todos los días vas a acabar adelgazando. Esta frase se ha dicho en un programa de televisión. Y segunda, si pasas 2 semanas comiendo pescado azul, liberas el estrés. Yo creo que el paciente merece tener un poquito más de información y de formación veraz en lo que estamos comunicando. La comunicación es muy importante. Considero que si hablamos un lenguaje mucho más llano a un enfermo, y si comunicamos mejor desde nuestro terreno, desde el periodístico, no vamos a crear tantos falsos mitos sobre la alimentación. Seguramente un paciente con problemas de corazón sabría qué menú hacer cada día, qué alimentos son buenos para él y cómo hacer que su día a día, su manera de vivir, sea totalmente saludable. Si a todo esto le añadimos un aspecto importantísimo, al menos en nuestra sociedad española, que es algo tan común como tomar el aperitivo o irnos de cañas. Si encima agregamos esto y le damos la posibilidad de que puedan disfrutarlo y vivirlo, sería mucho mejor. Para entender la relación entre la cerveza y la salud, me tengo que remontar al año 1952 y hablar de Ansel Keys. Nos situamos en Italia, en Nápoles. Este científico americano, que pertenecía a la Universidad de Minnesota, se dedicó a observar ahí en Nápoles, en Italia, cómo, a diferencia de su lugar de residencia, en aquellos países del norte del Mediterráneo y del sur del Mediterráneo no había prácticamente casos de enfermedades cardiovasculares y que el infarto de miocardio era un proceso raro. Keys descubre en Nápoles el tipo de alimentación que seguía la mayoría de sus habitantes, basada fundamentalmente en una rica comida de vegetales regada con aceite de oliva y acompañada de un buen trozo de pan. Entre otras cosas, Nápoles es la meca y el reino de la, ya lo sabéis, de la pizza. El científico descubre que en lo que era la cuenca mediterránea no solamente se comía bien, sino que el acto de comer se unía a toda una cultura y una forma de vida saludable en las que se incluía una serie de alimentos. En dicho estudio, en el estudio de 1952, se pusieron de manifiesto los beneficios de la dieta mediterránea sobre la salud y la prevención en la enfermedad coronaria. Decía, dieta mediterránea igual a consumo de cereales y sus derivados, verduras, hortalizas, legumbres, frutas, frutos secos, el empleo del aceite de oliva como fuente principal de grasa, un consumo moderado de pescado, aves, productos lácteos, huevos y el consumo de pequeñas cantidades de carnes rojas. Todo ello sin olvidar otro de los rasgos que define la dieta mediterránea. Está escrito tal cual, el consumo moderado de bebidas fermentadas, tales como el vino o la cerveza, acompañando las comidas.
Fue en el 2015 cuando por primera vez la pirámide de la alimentación saludable incluye las bebidas fermentadas, el vino y la cerveza en esa pirámide. Realmente existe un consenso científico de que el consumo moderado de cerveza tiene efectos positivos para la salud y que es un vasodilatador que previene la aparición de enfermedades. ¿Por qué? Punto 1. La cerveza está elaborada con ingredientes naturales, es decir, la cerveza no tiene más que cebada, agua, levadura y lúpulo. Es una bebida fermentada baja en graduación alcohólica, tiene muy poco contenido calórico, es decir, en una caña que tiene 200 mililitros encontramos 90 calorías. Si encima nos tomamos una caña sin alcohol, que también son 200 mililitros, serían 34 calorías. Aparte de todo esto, está compuesta por una serie de ingredientes que he dicho antes, como el lúpulo o la cáscara de cebada, que son ricas en el grupo de vitamina B, especialmente en ácido fólico, fibra, minerales como el silicio, potasio, magnesio, fósforo, calcio y sodio. En los últimos 25 años han publicado numerosas investigaciones científicas que confirman que la cerveza es antioxidante y, por lo tanto, sus beneficios sobre las enfermedades cardiovasculares, la salud ósea, la mejora del sistema inmune, preferiblemente cuando se consume en compañía de alimentos y en el marco de una alimentación sana y equilibrada, como es el caso de la dieta mediterránea. Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo moderado del alcohol de la caña, de la cerveza, se contempla y se estipula como las mujeres de 1 a 2 cañas y los hombres de 2 a 3 cañas. Permítanme que me cuente una historia antes de terminar, porque yo con esto ya me está apeteciendo tomarme una caña. Es simplemente contarles una breve historia de lo que es la historia de la cerveza a lo largo de muchísimos siglos. Estamos hablando de una de las bebidas fermentadas más antiguas de la historia de la humanidad y que tiene mucha relación con la alimentación. El hombre, desde que es hombre, ha encontrado en la fermentación el gran aliado para su alimentación. Se podría decir que antes de que se inventara el término cerveza, el hombre ya estaba consumiendo cerveza. Es lo que nosotros llamamos el pan líquido. ¿Por qué? Porque lo que consumían era agua y un cereal, lo movían, y unas levaduras que eran levaduras naturales que caían en aquello, lo movían y se lo comían líquido, ¿no? Más sólido, perdón, y con eso se cogía la energía para poder ir al campo. Con la evolución y los cambios, obviamente, se han incorporado otros ingredientes que le dan sabor y le dan cuerpo a una cerveza, como puede ser el lúpulo. Las primeras referencias históricas de esto hace ya 6.000 años demuestran que la cerveza era consumida por la civilización sumeria con el objetivo de evitar enfermedades infecciosas que se adquirían al beber agua no higiénica. Siglos más tarde, los egipcios la convirtieron en bebida nacional y la extendieron por todos los países vecinos y la cuenca del Mediterráneo. El primer historiador, el griego Heródoto, destacó las propiedades medicinales de esta bebida al asegurar que era muy apropiada para los dolores estomacales y para la picadura del escorpión. Además, relatan que las mujeres egipcias, muy preocupadas por su belleza, utilizaban la espuma de la cerveza para ungirse y conservar el frescor natural de su piel. Tanto los griegos, que la llamaban citos, como los romanos, que le dieron el nombre de Ceres, de la diosa de la agricultura, Cerevisia, continuaron utilizando la cerveza en todos sus imperios. El padre de la medicina, Hipócrates, alabó la bebida asociándolo con importantes beneficios saludables. La cerveza es un calmante suave que apaga la sed, facilita la adicción, fortalece el corazón y las encías, decía entonces. Galos, romanos perfeccionaron la técnica de fabricación original con métodos similares a los que hoy se utilizan. En la Edad Media se consideraba adecuada para combatir las lombrices intestinales y las inflamaciones. En el siglo XII, con la aparición de los gremios cerveceros, la cerveza era un complemento alimenticio para peregrinos y enfermos recogidos en albergues y en hospitales. En cuanto al proceso de elaboración, pues desde los orígenes han intervenido ingredientes naturales, lo he dicho antes, agua, cebada, levadura y lúpulo. En este último se añade en el siglo XIX debido a sus propiedades antisépticas y además es el principal responsable del sabor amargo característica de esta bebida. Propiedades saludables de la cerveza. Alrededor de todo esto se puede hablar muchísimo, hay millones pero cientos de estudios sobre la cerveza y la salud, pero hay algo muy claro que a mí, como periodista especializada en gastronomía, me parecía importante resaltar aquí, que un enfermo del corazón puede perfectamente
tener una vida, entre comillas, normal y no perder algo que era muy importante y que, por ejemplo, mi padre perdió, que fue ese estado de relación social. Podemos permitirnos salir y tomarnos una caña, podemos permitirnos el poder comer en un restaurante bueno y comer de manera saludable. Todo ello no va a perjudicar en absoluto a un enfermo de corazón. Algo importante es que lo que hablo de la alta cocina, todo lo que se trabaja en ese laboratorio de alta cocina, luego, al cabo de un tiempo, acaba en las cocinas medias, en la cocina de pie de calle, en las barras de toda España. Es decir, los huevos a baja temperatura, cuando lo inventó Andoni hace ya unos años, están ya en cualquier carta de cualquier restaurante. Ese invento y esa aplicación es así. No tengo más que decir, es tarde, tenemos ganas de comer, tenemos ganas de tomarnos una caña. Os agradezco mucho que me hayáis dado la oportunidad al menos de aportar este granito de comunicación. Muchas gracias.